Hermanos, una bendición una vez más estar aquí con ustedes a través de este medio para que hablemos de la palabra de Dios, deseando primeramente en el Señor Jesucristo que se encuentren bien, que se estén cuidando, que estemos pues al tanto de la situación y sobre todo, hermanos, orando y orando para que pronto el Señor nos dé la respuesta, amén, a esta situación y que poco a poco podamos ir volviendo a la normalidad y sobre todo en lo que creo que en lo que más nos atañe a todos nosotros y es a nuestra vida eclesial, a nuestro movimiento que siempre tenemos en el templo físico, que nos reunamos, que nos veamos, que nos podamos ver las caras y que nos podamos saludar. Creo que eso viene pronto, hermanos, es el momento que Dios nos ha regalado para estar así, para fortalecernos más, para quizás extrañarnos más y valorar más cada una de nuestras vidas, de nuestras compañías, nuestras familias, valorar más ese momento en el cual estamos todos juntos. Vamos, hermanos, a orar primeramente. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Amén. Hoy es martes. Es un día donde normalmente estaríamos en la iglesia, pero bueno, aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Amén. Que es lo que reconforta nuestra alma, que es lo que necesitamos hoy día. Después de alabarle, después de adorarle, que creo que lo que debemos estar haciendo con nuestras vidas diariamente, también se hace necesario alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Oremos todos. Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos honor, Señor, reconocemos tu presencia, anhelamos de tu espíritu y te pido, Señor, que en este momento tu palabra fluya, tu palabra corra y sea glorificada y que haga el efecto para el cual la estás enviando. Que en este momento reconozcamos, Señor, tu grandeza y por ende nuestra pequeñez, porque te necesitamos cada día más. Dependemos de tu mano, de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos, vamos a empezar con un pasaje del libro de los Salmos, muy conocido, el 27. Salmos 27, versos 7 al 9, dice la Biblia. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Mira lo que dice el salmista. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es un pasaje en el Salmo 27 donde nos plantea el rey David dos frases. La primera es una aseveración, es un propósito, es un anhelo, es una meta. Creo que es el objetivo y la decisión de todo hijo de Dios. Y hoy más que nunca, en medio de esta situación, cada día nos debemos levantar con este anhelo. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Debemos anhelar su rostro cada día. La segunda frase es más un ruego, ya es más una súplica, ya es más bien una petición desde lo profundo del corazón de David. Ya él había decidido buscar el rostro del Señor. Pero ahora David tenía un anhelo, o tiene un anhelo aquí como el de todos nosotros, y es lo segundo que David dice. Después de buscar el rostro del Señor, ahora dice David, no escondas tu rostro de mí. Estoy decidido a buscar tu rostro, pero por favor, Señor, no lo escondas de mí. Entonces, no es solamente, hermanos, una frase muy poética, no solamente era una inspiración para impresionar o algo muy poético, ¿no? Con los cuales los hombres de Dios hablaban acerca del rostro de Dios. No, creo que más que un poema o un cántico acerca del rostro de Dios, es un anhelo del escritor por dejarnos saber que necesitamos la presencia de Dios. Entonces, lo que la Biblia dice de su rostro es que
es hermoso el rostro del Señor Jesucristo, que es hermoso, que es señalado entre 10,000, eso lo dice Cantares. Pero al mismo tiempo Isaías 53, cuando habla del rostro del Señor, nos lo presenta sin atractivo. Entonces, no es la forma literal como algún pintor se ha imaginado el rostro de Dios y entonces piensan que tiene ciertas características, cierto color de ojos, de pronto con barba, etc. Bueno, como que asemejan ese lado oriental y piensan que... Pero la Biblia no relata exactamente cómo fue el rostro del Señor, solo que sí nos dice que era señalado entre 10,000, que mientras un escritor nos dice que es hermoso, sin embargo Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, lo que dice Isaías era una profecía que apuntaba a lo que iba a suceder con Jesucristo, cómo su rostro iba a ser desfigurado antes de llegar a la cruz del Calvario. Por eso Lucas 22:63 dice la Biblia que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro. Empezó a ser sin atractivo, desfigurado, y le golpeaban el rostro y le preguntaban y le decían: profetiza, ¿quién te ha golpeado? Y otras muchas cosas decían para injuriarle. Entonces se cumplió lo de Isaías. El rostro del Señor fue golpeado, fue abofeteado, fue escupido, fue desfigurado. Hablar del rostro del Señor Jesucristo no implica solamente un poema, un canto o un retrato, no. Los escritores, cuando hablan del rostro del Señor, como lo hizo David, nos están hablando exactamente de su presencia. Tu rostro buscaré, oh Jehová. En otras palabras, David está diciendo: yo necesito tu presencia. Cuando usted y yo nos levantamos a diario y deseamos buscar el rostro del Señor, es cuando usted dobla sus rodillas, es cuando usted está orando a Dios, es cuando usted abre la palabra de Dios, es cuando usted tiene ese devocional personal con Dios. Allí usted y yo estamos buscando el rostro de Dios. Entonces, sabemos por experiencia que nuestros rostros hablan por sí solos. A veces no necesitamos hablar de algo, solamente las facciones de nuestros rostros demuestran lo que hay. Hay rostros que muestran ánimo, hay rostros que muestran enfermedad o desánimo. Nuestros rostros demuestran cómo nos estamos sintiendo, si hay salud, si hay tristeza, si hay alegría. Hay rostros que demuestran, a uno lo ven, o uno ve a alguien y uno le dice: ¿por qué se te ve tan cansado? ¿Por qué se te ve tan fatigado? Porque el rostro demuestra algo de la persona. O cuántas veces nosotros como padres, o a veces cuando estábamos como niños también con nuestros padres, usted sabe que no solamente era que el papá le dijera algo a uno, sino que bastaba con una mirada del papá o una mirada de la mamá para saber que había que quedarse quieto, que había que callarse o que había que retirarse. Si era, ¿no? Nuestros padres nos miraban, una sola mirada decía mucho. Si hacíamos algo bueno o malo, una mirada lo aprueba o una mirada lo desaprobaba. Entonces, es lo que pretende el rey David cuando habla del rostro del Señor, cuando dice: Señor, quiero buscar tu rostro. Entonces David quería llegar al santuario de Dios. David quería poder mirar al Señor. David quería intercambiar miradas con el Señor. Entonces, lo que el rey David le está diciendo al Señor es: Señor, yo quiero verte, Señor, quiero mirarte, quiero que tu mirada me apruebe. Quiero que tu mirada me anime a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero si también lo estoy haciendo mal, Señor, quiero ver en tu mirada,
quiero ver misericordia, quiero ver que me corriges con amor, quiero ver ese anhelo, Señor, de saber de cómo anda mi vida cuando vea tu rostro. Entonces viene la segunda petición de David, y por eso le dice David a Dios: Señor, quiero buscar tu rostro, estoy decidido a ir a mirarte. Pero entonces viene una petición y David dice: Señor, te pido, anhelo que cuando yo vaya a tu rostro, no escondas tu rostro de mí. Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios por los padres que tuvimos, esos padres que aprobaban o desaprobaban lo que hacíamos mal o bien, porque eso quiere decir que a toda hora nuestros padres nos estaban mirando, a toda hora nuestros padres estaban pendientes de nosotros para corregirnos. ¿Por qué? Porque nos amaban, ya sea para corregirnos o para aplaudirnos, ya sea para decirnos estuvo bien o estuvo mal. Quiere decir que nuestros padres estaban pendientes de nosotros para corregirnos, sus ojos estaban sobre nosotros. Y lo mismo pasa con Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios cuando alguien a través quizás de este medio, o un predicador ahí en la iglesia, alguien a través del poder del Espíritu Santo es usado por Dios y da una palabra de aliento, da una palabra de corrección. Eso, hermano, quiere decir que tenemos un Dios que está mirando nuestras vidas, que sus rostros están sobre nosotros. El rostro de Dios está sobre nuestras vidas para corregirnos o para animarnos a seguir adelante. Entonces, qué bueno es saber cómo Dios utiliza personas, utiliza mensajes para darnos ese mensaje que necesitamos. ¿Cuántas veces uno ha salido de una iglesia, de un mensaje donde sale uno pensando, uy, como que hoy estuvo, como que el mensaje, decimos, el mensaje estuvo fuerte, como que hoy Dios habló fuerte, como que hoy Dios quiso darnos duro, ¿no? A veces decimos como que fue las palmaditas estuvieron fuertes de parte de Dios, decimos muchos. Pero qué bueno que eso de vez en cuando sucede, hermano. Creo que a veces necesitamos. Y si eso llega a pasar, bueno, era porque lo necesitábamos. A veces nos vamos acomodando, a veces nos vamos durmiendo en los laureles y necesitamos ese empuje de Dios, necesitamos una palabra, quizás a veces de pronto fuerte, pero que con amor nos alienta. Eso quiere decir que Dios nos está mirando. Quiere decir que su rostro no se ha ocultado para nosotros. Las cárceles están llenas de personas desobedientes o de personas que nunca tuvieron quien los corrigiera. Personas que no tuvieron alguien que les dijera, eso está mal hecho, eso no se debe hacer. Y ahora están pagando las consecuencias de creer de que toda la vida iban a hacer lo que quisieran sin haber quien les reconviniera. Por eso David rogaba que nunca faltara el rostro del Señor, aunque fuera para que lo corrigiera. Pero necesitamos tu rostro. Entonces, ese rostro del Señor garantizaba que Dios se preocupaba por él. Aunque voy a buscar tu rostro, no lo escondas de mí, Señor, porque si hay algo que no está funcionando bien, quiero que me mires, quiero que me digas, quiero, Señor, que me instruyas, quiero que me corrijas. Deuteronomio 31:16. Deuteronomio 31:16 dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará. Mire lo que dice Dios, lo que va a pasar. Y este pueblo, le dice Dios a Moisés, va a invalidar mi pacto que yo he concertado con él. Verso 17. Ese día que eso suceda, se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré. Y creo que si Dios lo dice es porque es algo trágico para nosotros, para cualquiera. Ese día esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día,
no me han venido todos estos males porque no está Dios en medio de nosotros. Pero ciertamente, verso 18, ciertamente, mire lo que Dios le dice a Moisés, en ese día, voy a esconder mi rostro por todo el mal que han hecho, por haberse vuelto tras dioses ajenos. Hermanos, amigos, David hacía esta petición porque David sabía. Mire lo que empezamos leyendo. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Una cosa es que usted y yo decidamos buscar el rostro de Dios. Otra cosa es que Dios decida esconder el rostro de nosotros. Por eso cuando usted y yo decidimos buscar el rostro de Dios, David dice, lo vamos a buscar, pero Señor, no lo vayas a esconder. No vayas a esconder tu rostro de nosotros. Es lo peor, entendía David, si Dios mismo lo dice, el día que ellos hagan lo que a mí no me agrada, voy a esconder mi rostro. No los voy a volver a mirar. Y si Dios lo dice, es porque, hermanos, debe ser algo trágico para nosotros, nuestras familias, para la iglesia, pensar por un segundo de que Dios esconda su rostro de nosotros. Creo que ese día sería para nosotros catastrófico. Usted sabe, a usted alguna vez cuánto lo han visitado, o uno con los niños, ¿no? Uno tiene esas visitas, o uno lleva amigos, lleva a la familia a la casa de los amigos, y uno va con los niños, y los niños empiezan a saltar por los muebles. Uno desde la casa dice, cuidado con lo que vayan a hacer, pórtense bien. Uno da todas las instrucciones, ¿no?, respectivas, y llega a la casa del amigo, del hermano, y los niños empiezan a saltar en los muebles, empiezan a correr por la casa, se meten a la alcoba, saltan en las camas, abren la nevera, a veces hacen reguero por todas partes. Esa casa que usted acabó de limpiar para recibir la visita, y usted por dentro está pensando y diciendo, bueno, ¿y por qué los papás no dicen nada? ¿No habrá alguien aquí que corrija? Pareciera que, uno piensa, ¿no? Pareciera que los papás no están viendo lo que están haciendo. ¿Por qué no los corrigen? Entonces, así, hermanos, nos vamos a ver nosotros el día en que Dios oculte su rostro de nosotros. Igualito nos veríamos. Que Dios nos guarde espiritualmente hablando, por supuesto. Que seamos como esos niños que en todos nuestros actos, en todo lo que empezamos a hacer, no haya palabra de Dios que nos corrija. Que no haya ese mensaje que nos advierta, que nos redarguya, que nos aconseje. Porque si eso pasa, si, hermanos, si nosotros hacemos y vivimos como querramos y no sentimos palabra de Dios que nos corrija y no sentimos ese mensaje que nos reconviene, entonces podemos pensar, Dios ha escondido el rostro de nosotros. Catastrófico sería. Por eso, hermanos, eso de llegar al servicio y salir a veces lo mismo, eso de que ningún mensaje me mueve el corazón, que ya no sentimos a Dios como antes, eso de que nos sentimos desanimados, de que ya no tomamos tiempo para orar ni para leer la Biblia, eso que todo se va volviendo como una monotonía. Si usted, hermano, ahora en el medio de esta situación no está buscando cómo sostener su vida espiritualmente a través de la oración, a través de la lectura, a través de la adoración, si usted no siente hacerlo, si usted piensa que como está bien y eso volverá un día a la iglesia a abrir y volveremos a asistir ahí de vez en cuando, hermano, cuidado, puede ser que Dios está escondiendo el rostro de su vida y no hay una palabra que a usted lo anime, no hay una palabra que lo haga a usted reconvenir de los pasos que está dando. Necesitamos, hermano, que Dios nos deje ver su rostro. Necesitamos que Dios nos apruebe o nos reconvenga si algo se está haciendo mal. Por eso los hombres de Dios en la Biblia entendían lo importante que era que Dios mostrara su rostro, que Dios se dejara ver, que Dios se dejara sentir. El Salmo 69. Miren, me gusta este Salmo, el 69, para lo que estamos predicando. Respóndeme, Jehová,
porque benigna es tu misericordia. Y mira lo que dice el salmista: mírame, obsérvame, mírame, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Mírame con amor, con misericordia, pero mírame. Y si hay algo que no te agrada, de igual manera, mírame, Señor, y corrígeme. Verso 17: no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Necesitamos que Dios muestre su rostro. Necesitamos que Dios nos mire, que Dios nos observe. El Salmo 102: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. De igual manera, el profeta Isaías escribe en el capítulo 64, en el verso 7, y dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Cuántas veces usted habla con alguien y esa otra persona, su interlocutor, está mirando hacia otro lado? Eso se siente feo. Se siente que le están faltando el respeto a uno. Uno siente que le está faltando interés a la otra persona en el tema que estamos hablando. Uno siente que en el momento uno no es importante, porque uno habla y la gente dice: no, hable, que lo estoy escuchando. Y uno dice: no, míreme que estamos hablando. Es lo que los escritores dicen: Señor, míranos. Que cuando vengamos y oramos, Señor, míranos, obsérvanos, no escondas tu rostro de mí. Y Isaías 64 da una palabra que es determinante. Es que si Dios, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar. Es que si Dios esconde su rostro, inevitablemente nos marchitamos. El día que Dios esconda su rostro, nos vamos a marchitar, hermanos, se acabó. ¿Por qué los escritores le daban tanta importancia al rostro del Señor? Porque Dios mismo había dicho que cuando el sacerdote fuera a bendecir al pueblo, lo hiciera mencionando su rostro. Si su rostro no está con nosotros, nos marchitamos, nos morimos, lo necesitamos a Él. ¿Por qué? Porque es que su rostro habla de su presencia. Su rostro habla de su poder, su rostro habla de su bendición, de su misericordia, de su paz, de su protección. Y es más, para nosotros es como si fuera el agua que nos da vida. Es que si Él esconde su rostro, nos marchitamos. Entonces la bendición sacerdotal que se dio allá en Números 6:22, dice: Jehová habló a Moisés y dijo: habla a Aarón y dile a sus hijos: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro, el rostro de Dios, que se resplandezca sobre ti. Era la bendición. Y tenga de ti misericordia. Verso 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esos versos que nos hablan de un rostro resplandeciente, el rostro del Señor Jesucristo, ese rostro que tiene misericordia, ese rostro que da paz, eso se cumplió exactamente en Juan capítulo 8. El día que le trajeron a Jesús a una mujer a quien la acusaban de adulterio, y todos venían con piedras en sus manos porque la ley decía que había que apedrearla, pero la traen delante de Jesús porque antes de matarla, según ellos, querían saber qué es lo que Jesús pensaba, qué era lo que Jesús decía acerca de este caso. Y Jesús, dice la Biblia, los está escuchando, pero no los está mirando. Mira lo que dice la Biblia.
que mientras ellos hablaban, el rostro de Jesús estaba en tierra y estaba escribiendo con su dedo. Eso dice la Biblia, que no los estaba mirando. ¿Y tú qué dices, Jesús?, le preguntaba el pueblo, ¿no? Entonces Jesús, dice la Biblia, se enderezó y les dijo, ahora sí los está mirando, el de ustedes, de todos ustedes, que cualquiera de ustedes, el que esté libre de pecado, el que no tenga ningún pecado, lance la primera piedra sobre ella. Y volvió y agachó su rostro y siguió escribiendo. Juan capítulo 8, verso 10. Jesús, enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, se volvió a enderezar y ya su mirada se posó en la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo, y pregunta al Señor, ¿ninguno te condenó? Entonces la mujer dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo creo, hermanos, que en los rostros de los demás, de aquellos que se fueron, eran rostros que mostraban odio, muerte, venganza. Pero cuando Jesús ve a esa mujer, la mujer tuvo que haber visto un rostro resplandeciente. La mujer tuvo que haber visto un rostro de amor, de misericordia, de paz. Sobre todo cuando de ese rostro unos labios se abren y le dicen, y yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En ese momento Dios no ocultó su rostro. En ese momento, antes por el contrario, Jesucristo alzó su mirada y la vio con amor y le dijo, vete y no peques más. Segunda de Crónicas 30, verso 9. Segunda de Crónicas capítulo 30, verso 9 dice la Biblia, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que os tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Y hay promesa, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Entonces, mire lo que leímos anteriormente. Cuando Dios le dice a Moisés, este pueblo se va a ir, cuando usted muera, Moisés, este pueblo se va a descarriar, se van a ir tras los ídolos, van a romper el pacto que he hecho con ellos. Y cuando eso suceda, voy a ocultar mi rostro, dijo Dios. No los voy a volver a ver. Pero aquí entonces Dios dice que Él es clemente y misericordioso. Y si nos volvemos a Él, hay una promesa. Él no apartará de nosotros su rostro. Y que Él tenga su rostro en nosotros, que su mirada esté sobre nosotros, es la mayor bendición que podamos tener. Por eso, los que conocemos a Dios, un poco de Dios, creemos que sus ojos están sobre este mundo, que sus ojos están sobre este universo, que sus ojos están viendo la situación que está pasando, que sus ojos están viendo la crisis, la enfermedad, todo lo que está sucediendo alrededor. Dios lo está viendo. Dios conoce todas las cosas. Entonces, Primera de Crónicas 16:11 dice la Biblia. Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder. ¿En dónde está su poder? ¿En dónde podemos concentrar esa búsqueda de Dios? Y dice Crónicas, buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Todo aquel que ha experimentado el poder de Dios, todo aquel que ha experimentado la presencia de Dios es porque ha decidido a buscar el rostro del Señor Jesucristo. Y terminamos con el Salmo 24. El Salmo 24 dice la Biblia, un salmo muy conocido. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y se describe una generación, esta de la que venimos hablando, esa generación que quiere subir al monte de Dios, esa generación limpia de manos y pura de corazón, esa generación que no ha elevado su alma a cosas vanas, esa generación que no jura con engaño, esa generación bendecida por Dios, esa generación que tiene la justicia de Dios, esa generación que busca a Dios, es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Usted y yo debemos pertenecer a esta generación, a esta que describe el Salmo 24. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Antes de que empecemos a buscar tantas cosas que nos hacen falta en el diario vivir, qué bueno es que empecemos buscando el rostro de Dios, que le demos gracias a Dios, que le digamos, Señor, necesitamos tu presencia. Señor, no escondas tu rostro de nosotros. Que el día, Señor, que de pronto hagamos algo que a ti no te agrada, Señor, que tu rostro nos lo diga con amor y misericordia. Necesitamos su presencia. Esta es la generación de los que buscan su rostro y de los que buscan su rostro continuamente. Entonces, vamos, hermanos, a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y estaba yo pensando cuando leía esto y estudiaba que si esto que estamos viviendo, hermanos, es el empuje que Dios le está dando a este mundo para que empiecen a buscar su rostro, pues por algo Dios hace las cosas. Pero hemos estado, hermanos, escuchando acerca de personas que no asisten, que quieren asistir, personas que han estado allí en la iglesia sin ser bautizadas. Ya sabemos de una hermana allí de alguien que quiere hacerse bautizar, eso es una bendición. Los que hemos estado allí también, algunos están afirmando en el Señor. Bueno, es el momento, hermanos, que Dios permite, porque hemos estado con el rostro, hemos estado dándole la espalda a Dios. Ahora, cuando suceden estas cosas, como que el mundo quiere darle ya el rostro a Dios, quieren buscar su rostro. Y bueno, lo importante es que Dios no esconda su rostro, que Dios está allí esperando por todos y cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que sigamos, hermanos, buscando el rostro del Señor continuamente. No es hora de parar, no es hora de relajarnos espiritualmente. Es hora de buscar el rostro del Señor Jesús. Oremos todos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, maravilloso. A ti damos honor, porque no hay otro como tú. Necesitamos, Señor, urgentemente tu rostro. Necesitamos que tu palabra fluya en nuestras vidas. Necesitamos tus ojos de amor y de misericordia, mirándonos, Señor, corrigiéndonos, alentándonos, Señor, porque en tu presencia lo tenemos todo. Te pedimos, Señor, de tu ayuda, de tu espíritu cada día en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, es una bendición poder seguir, hermanos, en contacto con algunos hermanos a través de los mensajes de texto, a través de llamadas. Es lo que alcanzamos a hacer ahora, lo que está a nuestro alcance, orando por algunos hermanos que han estado enfermos, que el Señor los guarde, los bendiga, los sane. Y hermanos, pues seguirnos cuidando, anhelando, eso sí, ese momento cuando podamos regresar de nuevo al templo, que el Señor nos lo permita. Entonces, hermanos, pues por ahora a seguir las recomendaciones. No podemos, hermanos, aunque confiamos en el Señor, no podemos, hermanos, tampoco relajarnos y dar esto ya por terminado, como algunos quieren hacerlo pensar, y que ya no ha pasado nada, pues, y que hay que volver a la normalidad de una, pues. No, yo pienso que las autoridades saben lo que están haciendo, confiamos en el Señor, y poco a poco, hermanos, iremos regresando, y yo sé que todo ayuda para bien para aquellos que aman al Señor. Sigamos confiando en el Señor. Me alegra de saber que la mayoría de hermanos, por no decir todos, están bien, que están funcionando. Es una bendición, hermano. No tenemos aquí pues casos que lamentar como en otras iglesias.
Entonces somos bendecidos, hermanos, somos bendecidos, y por eso debemos estar muy agradecidos con el Señor Jesucristo. La paz de Cristo con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Cualquier cosa que se necesite, cualquier emergencia, cualquier situación, no dude, hermano, en contactarme, y ahí estaremos para hacer lo que sea necesario y lo que podamos hacer. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. La paz de Cristo para todos ustedes. Bendiciones.